El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Palabra del Señor. Este domingo y el próximo domingo, si Dios nos da vida, estaremos meditando 2 fragmentos del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, que contiene en sí el discurso de la comunidad, o también llamado discurso eclesiástico o eclesial. Este discurso proclama el espíritu que debe de distinguir a los miembros de la comunidad cristiana. Por eso prestemos oídos y atención a cuanto nos dice hoy el Señor. En primer lugar, Jesús nos dice cómo debemos de resolver las situaciones conflictivas y cómo tenemos que tratar a los hermanos de la comunidad que se han equivocado o que han pecado. Pongamos atención a lo que nos enseña hoy Jesús Maestro. Primero, dice Jesús, habla primero en privado con la persona que se ha equivocado. Si tu hermano ha pecado, ve y amonéstalo a solas. Cuando alguien se equivoca, nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Contárselo a todo mundo? Tomamos el teléfono para pasar la primicia del chisme a los demás. Por eso, muchas situaciones en nuestra vida de iglesia se complican porque no hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos, cara a cara, en diálogo sincero, siempre buscando fomentar la fraternidad con mucho respeto y con todo el amor posible. Así es como debemos de corregirnos los unos a los otros, incluso primero orar antes de ir. Así como Jesús lo hace con cada uno de nosotros. Jesús nunca sale a ventilar a los 4 vientos lo que nosotros le decimos en privado, en el secreto de nuestro corazón. Jesús no nos reprende a la vista de todos. La discreción es una virtud de los santos. Nosotros tenemos que ofrecer el perdón y el amor a todos los hermanos, los unos a los otros, así como el Señor nos ha enseñado.
El Señor nos recuerda hoy el deber que tenemos para con todos nuestros hermanos, no solo para los que son de mi familia, no solo para los que son de mi núcleo de amigos, porque a menudo ocurre que somos muy misericordiosos y muy comprensivos con los nuestros, con los de mi casa, con mis amigos, pero somos muy implacables con los demás. No podemos quedarnos indiferentes ante lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos quedarnos indiferentes ante lo que le está pasando a un hermano, a una hermana. Si alguno está equivocado, es nuestro deber corregirlo con amor. Si alguno está en tinieblas, en pecado, extraviado, debemos nosotros ser una luz para esas personas. Ya lo dijo el profeta Ezequiel en la primera lectura. Si tú no amonestas al malvado para que sea parte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas a ti. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y aún así él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Vean ustedes qué responsabilidad más grande tenemos. A nosotros nos van a pedir cuentas si por nuestra indiferencia, si por nuestro descuido, nuestra negligencia, nuestra pereza o lo que sea, uno de nuestros hermanos se pierde. Según la palabra de Dios, nadie debe de ser una persona extraña para mí. Yo me debo de sentir corresponsable del bien de los demás. Si mi hermano, si mi hermana va por mal camino, debo de buscar el mejor modo de despertarle la conciencia y animarlo para que recapacite y cambie. Este hermano, esta hermana es mi responsabilidad. La negligencia y la indiferencia son pecados que casi nadie confiesa y sin embargo, como hemos escuchado, son dos pecados que nos pueden hacer perder la vida eterna: indiferencia y negligencia. No podemos desentendernos de la realidad que nos rodea y mucho menos en lo que atañe a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra comunidad parroquial, a nuestra sociedad y a nuestra iglesia. No nos podemos desentender de esos ámbitos. Un cristiano nunca debe de decir, ¿a mí qué me importa? Esa es la vida de él. Yo en mi casa y Dios en la de todos. Esa es su vida, ese no es mi problema. Sí debe de importarnos mucho la salvación de nuestros hermanos. Y Jesús es muy claro, no se trata de ir a humillar al pecador, no se trata de avergonzarlo, no se trata de arrastrar su dignidad por todo el pueblo, porque entonces no nos estaremos pareciendo en nada a Jesús y nos estaremos alejando del mandamiento del amor. Se trata de salir a buscar a los que se han alejado con un corazón misericordioso, con un corazón parecido al corazón de Jesús. Se trata de atraerlos a Dios, no de alejarlos de Dios, más aún. Se trata de ganar hermanos para Cristo Jesús, de enseñarles y afianzarlos en el camino del Señor, para que vuelvan a la comunidad. La iglesia debe de ser una comunidad de vida, una comunidad de esperanza, que acoge a los hijos de Dios con un corazón de madre. Este es el misterio del perdón.
perdón que tanta falta nos hace para poder vivir en paz con Dios, en paz con los hermanos y en paz con nosotros mismos. Ese es el primer punto, el primer paso. Segundo, si no te escucha, lleva contigo 2 o 3 testigos. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Es decir, no hay que escatimar esfuerzos. Si no basta con mi aporte, debo de ir en busca de más hermanos que me ayuden a atraer a aquel hermano a Cristo Jesús. En este proceso de corrección fraterna que tanto nos cuesta como iglesia, veamos que en ningún momento, dice Jesús, que vayamos a reunirnos 2 o 3 para despellejar al hermano. Pensemos, qué triste debe de sentirse Jesús cuando se hace presente en nuestras reuniones eclesiales y nos haya reunidos criticando, juzgando, murmurando, sintiéndonos mejores y muy buenos y condenando a los demás, en lugar de encontrarnos con espíritu de oración, estudiando la palabra de Dios, planeando estrategias para ir a evangelizar, planeando estrategias para ver cómo llegamos a los alejados. Si nos reunimos 2 o 3 en su nombre, que sea para que Él se haga presente con todo su poder, con toda su autoridad, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. En medio de nosotros está Jesús, con toda su fuerza, su alegría, su gran fe en el Padre bueno, con todas sus ganas de llegar y alcanzar a los más alejados, de anunciar las buenas nuevas a los pobres, de ir a las periferias del corazón humano. En medio de nosotros está Jesús deseando usar nuestras manos, deseando usar nuestros pies, nuestros ojos, nuestro corazón para ir a buscar a los que están perdidos, a la oveja perdida. Y hoy ya no es una oveja la que está perdida, hoy son 99 ovejas las que están perdidas, y si acaso una estará en el redil. Y nosotros nos reunimos para ayudar o para criticar, para orar por nuestros hermanos alejados o para chismorrear. Meditemos seriamente de cuántas de nuestras reuniones semanales se habrá alejado Jesús, decepcionado, triste, porque no lo dejamos que se manifieste en medio de nosotros con todo su poder y ha tenido que alejarse. ¿Cuántas veces nos habremos reunido y habremos ignorado su presencia viva y real? ¿Cuánto bien habremos dejado de hacer por estar muy ocupados en nosotros mismos? Es la presencia viva y real de Jesús resucitado la que debe de animar, la que debe de guiar y sostener la comunidad, las pequeñas comunidades cristianas. Todos los grupos, movimientos y apostolados deben de ser un oasis de salvación para los alejados, y todos los grupos, movimientos y apostolados deben de reunirse en el nombre del Señor Jesús. Si no estamos perdiendo el tiempo, es Jesús y nadie más que Jesús quien tiene que alentar nuestra oración. Es Jesús y nadie más que Jesús el que tiene que alentar nuestras celebraciones.
y todas nuestras intenciones, sueños, proyectos, actividades. Esta presencia es, por así decirlo, el secreto para que toda comunidad cristiana sea verdaderamente cristiana, viva y real. Nuestros hermanos alejados, que cada vez son más, necesitan encontrar grupos así en la iglesia, grupos que acogen, grupos que aman, grupos que perdonan, grupos que transparentan la imagen viva del Señor Jesús, grupos donde ellos se sientan abrazados, donde ellos se sientan valorados, no marginados, no juzgados, no olvidados o rechazados. Tercero, si no te hace caso, díselo a la comunidad, pero a la comunidad cristiana, no a todo el pueblo, es decir, a la iglesia de Jesús que permanece reunida en actitud orante y se reúne para escuchar el mensaje del Señor, para perdonar, para poner en práctica el amor de Jesús. La iglesia de Jesús es un lugar de escucha, es un lugar de perdón. Nuestra iglesia debe de ser un lugar de acogida, oasis de misericordia para todo hombre, para toda mujer, una iglesia de puertas abiertas para el pecador que regresa arrepentido. Eso debe de ser la iglesia. Una iglesia siempre en salida a buscar ovejas perdidas y extraviadas. La iglesia, como madre que es responsable de la vida cristiana de todos sus miembros. Nuestra misión es de reconciliar a todos con Dios y de reconciliar a los hermanos con los hermanos. Y la iglesia, todos lo sabemos, no solo es el Papa, no solo son los obispos y los sacerdotes, la iglesia somos todos. Tenemos que cuidarnos unos a otros, no dañarnos, no tenemos que herirnos, no tenemos que maltratarnos, que ninguno se pierda por causa de nuestra indiferencia, por causa de nuestro descuido, insistir a tiempo y a destiempo, evangelizando. Debemos velar hasta el final para que ninguno se obstine en el pecado, que ninguno destruya la comunidad de Jesús, que ninguno viva lejos del amor de Dios. Debemos de insistir una y otra vez. Y en cuarto lugar, al que rechaza la conversión y el perdón de Dios Padre y de los hermanos, considéralo un gentil, un publicano. Pero eso es ya el cuarto paso, lo último ya, cuando vemos que ya es imposible. Tristemente nosotros empezamos al revés, por el último paso. Ciertamente hay quienes optan por cerrar sus oídos al llamado de Dios. Hay gente que cierra su corazón, cierra sus oídos al llamado de Dios. Y debemos dejarlos seguir su camino, que los llevará al barranco, que los llevará a la oscuridad hasta que suceda un milagro. Eso sí, lo que nunca tenemos que dejar de hacer es de orar por ellos. Dios siempre encontrará la manera de arrodillar un corazón soberbio, siempre. Dios siempre va a encontrar la manera de arrodillar un corazón soberbio. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pidamos esta semana a Dios un corazón generoso, lleno de paz, lleno de amor, como el corazón de Jesús. Y si en verdad queremos vivir el Evangelio, vayamos a buscar a nuestros hermanos alejados y hablemos con ellos acerca del Señor Jesús. Cumplir perfectamente la ley, ¿en qué consiste? En amar, lo dice la segunda lectura,
El amor se manifiesta cuando somos semejantes a Jesús el buen pastor, que sale a buscar lo que le pertenece, lo que es suyo. No permitamos que ninguno de nuestros hermanos se pierda. Seamos esa iglesia, esa comunidad de amor, esa extensión, porque eso es la iglesia, una extensión de salvación. Esa extensión de salvación que Jesús anhela ver y tener en nosotros. Alabado sea Jesucristo.